Ahora que el patriarca anciano ha fallecido, me encuentro en el papel de hijo mayor, esencialmente el tomador de decisiones para la familia. Permítanme dejarlo claro, la totalidad de la herencia nos pertenece a nosotros. Mamá y Nolan no recibirán nada, prepárense para esto, y me disculpo por los inconvenientes. Pero Ryan probablemente lo preferiría así, es más apropiado que Aaron, quien siempre priorizó el bienestar de Ryan. Herede todo en lugar de que le llegue a la inútil Olivia y a Nolan. A pesar del deterioro de la salud de Ryan, Aaron y su esposa, Grace, nunca se molestaron en visitarlo, a pesar de las numerosas invitaciones. Después del funeral, su repentina aparición sorprendió a todos, ya que hicieron audaces afirmaciones sobre quedarse con toda la herencia. Nolan, el segundo hijo, estaba visiblemente molesto, y con razón, siempre nos habíamos esforzado por hacer lo mejor para Ryan, y el comportamiento increíble de Aaron y Grace era intolerable. Mientras pensaba en esto, Nolan finalmente habló, expresando su descontento. Las palabras que pronunció pusieron pálidos a Aaron y Grace. Soy Olivia, una ama de casa de 71 años, que vive con mi esposo y Nolan, Ryan, como el segundo hijo de una familia propietaria de una gran corporación. No asumió el cargo de CEO, pero aún así tenía activos sustanciales. A pesar de su riqueza, Ryan era frugal, detestaba el derroche y fomentaba el ahorro. Sin embargo, Aaron y Grace, quienes eran extravagantes y solían gastar imprudentemente, enfrentaban problemas financieros y buscaban nuestra ayuda regularmente. En una ocasión, Aaron y Grace se acercaron a nuestra casa juntos. Nolan, para evitar encontrarse con ellos, había salido, ignorando nuestra desaprobación. Aaron se dirigió a Ryan diciendo, «Papá, estamos luchando con nuestras finanzas este mes, ¿podrías ayudarnos un poco?» Ryan, frustrado con su gasto imprudente, frunció el ceño. Grace intervino, intentando persuadirlo. «Sabes que también tenemos a Colton. Está por entrar a la secundaria y quiere ir a una escuela privada prestigiosa. Pero las escuelas privadas son caras, ¿verdad? Colton es tu querido nieto. Tal vez podrías ayudar un poco». Su audaz petición, a pesar de ya necesitar ayuda, nos sorprendió. Sin embargo, debido al profundo afecto de Ryan por Colton, accedió a proporcionar asistencia financiera, imponiendo estrictas condiciones para evitar el gasto innecesario y asegurar que Colton no sufriera. Aaron y Grace, conscientes de la debilidad de Ryan por Colton, la explotaron, usándolo como una razón para asegurar el apoyo financiero que buscaban. El mismo patrón se repitió, con nosotros accediendo de mala gana a darles dinero. Siguiendo las instrucciones de Ryan, transferí una suma razonable a la cuenta de Aaron y Grace, esperando un cambio positivo en nuestras vidas. Sin embargo, nuestros esfuerzos parecían inútiles. Más infortunios llegaron cuando Ryan colapsó, lo que llevó a Nolan a llamar a una ambulancia. Ryan fue diagnosticado con cáncer avanzado, y el tratamiento no ofrecía garantías. Devastados por esta noticia, decidimos apoyar a Ryan hasta el final. Yo visitaba el hospital diariamente, mientras que Nolan, a pesar de trabajar, pasaba sus días libres junto a Ryan. A pesar de su deterioro, Aaron y su familia nunca lo visitaron. Ryan se sentía cada vez más cansado y anhelaba ver a Colton, a quien adoraba. Incapaz de soportar ver a Ryan tan solo, contacté a Aaron y Grace, solicitándoles que visitaran con Colton. Sin embargo, respondieron de manera despectiva, diciendo que era un inconveniente y nunca se presentaron. La batalla de Ryan contra el cáncer duró aproximadamente un año, cobrando un pesado tributo. Después de una larga lucha, Ryan falleció, dejando un vacío indescriptible. Nolan me apoyó, aunque él también debió estar sufriendo. A pesar de estar abrumada por el dolor, no pude ayudar con los arreglos funerarios. Aaron y Grace nunca ofrecieron asistencia, permaneciendo desalmados incluso frente a la muerte de Ryan. El funeral de Ryan, un evento discreto al que asistieron familiares y amigos cercanos. No vio ninguna señal de Aaron y Grace. Después del funeral, mientras Nolan y yo colocábamos flores y tarjetas de simpatía en el altar, sonó el timbre de la puerta. Nos miramos, dándonos cuenta de que era Aaron y su familia. La presencia de Colton, después de una larga ausencia, se sentía extraña. Aaron mencionó casualmente que no pudieron asistir al funeral debido a un viaje familiar que habían planeado. Grace y Colton lo siguieron al salón, y su audacia nos sorprendió. Las palabras de disculpa parecían insinceras, y su falta de empatía dolía profundamente. Me sorprendió aún más cuando Aaron dijo algo increíble: «Ahora que el anciano se ha ido, como el mayor, estoy prácticamente a cargo. Escuchen, toda la herencia es nuestra. Mamá y Nolan no recibirán nada, solo para que lo sepan», declaró con confianza. Incrédula, exclamé, «Lo siento, pero Ryan estaría más feliz así».
Es mejor que la herencia vaya a Aarón, quien siempre consideró a Arayan primero, que a la inútil Olivia y a Nolan. Las audaces afirmaciones de Aarón y Grace me sorprendieron. Después de dejar todo para nosotros y disfrutar de su vida fácil, ahora se presentaron para reclamar la herencia de Arayan. No podía soportar la idea de que siquiera una parte de la herencia cayera en manos de Aarón y Grace. Mientras luchábamos con este dilema, Nolan habló de repente, cambiando la situación. He estado pensando, Coulter no se parece mucho a Aarón, dijo Nolan. Todos, incluidos Aarón, su familia y yo, nos sorprendimos por esta declaración. Ahora no es el momento para esto, Nolan. ¿Qué estás diciendo? Coulter es definitivamente hijo de Aarón, solo se parece a mí. Reaccionó Grace de manera fuerte a la observación casual de Nolan. Su rostro se puso pálido, como si se hubiera tocado un tema tabú. ¿Por qué estás tan alterada? Mencioné esto de manera casual porque tenía curiosidad. Además, Coulter tampoco parece parecerse a Grace, o solo soy yo, sugirió Nolan. Al observar más de cerca el rostro de Coulter, no parecía parecerse a Nolan ni a Grace, especialmente porque Grace había afirmado, se parece a mí, lo cual no parecía del todo correcto. Aarón, aparentemente pensando lo mismo, se puso pálido y miró fijamente a Grace. ¿Me estás acusando de engañarte? ¿Coulter podría no ser mi hijo?, dijo Aarón, agarrando a Grace por el cuello. Grace negó frenéticamente, diciendo, no, eso no es cierto, pero su negativa carecía de credibilidad. La situación se estaba escalando, y sin intervención, podría salirse de control. Finalmente, Nolan intervino, diciendo, cálmense, todo se aclarará una vez que hagamos la prueba de ADN. Decidimos realizar la prueba. Grace seguía discutiendo, diciendo, no hay necesidad de eso, y dudando de nuestro vínculo parental, aunque Aarón se quejó al respecto. Parecía decidido a hacerse una prueba de ADN con Coulter en un futuro cercano, sin dejarse influir por las palabras de Grace. Durante unos días, tuve poco contacto con Aarón y Grace, pasando la mayor parte del tiempo revisando las pertenencias de Ryan. Luego, un día, el timbre de la puerta sonó nuevamente. Mientras Nolan y yo nos preguntábamos quién podría ser, Aarón entró solo al salón. Era inusual que viniera a nuestra casa por sí mismo. Preparé café y le ofrecí un asiento. Con una expresión de humillación, Aarón colocó un documento en la mesa, el resultado de la prueba de ADN. Decía que no había relación paternal entre Coulter y Aarón. En otras palabras, Coulter no era hijo de Aarón. Grace me ha engañado. Coulter debe ser el hijo de su amante. Ella me traicionó, exclamó Aarón, con el rostro rojo de ira. Aunque la infidelidad es sin duda incorrecta, Aarón podría merecer algo de simpatía por haber sido engañado. Sin embargo, no podía encontrar en mí el deseo de simpatizar con Aarón. No habíamos olvidado el comportamiento irrazonable de Aarón en el pasado, y la traición de Grace no justificaba tomar el lado de Aarón. No estaría satisfecha hasta confrontar a Grace a fondo. Por favor, ayúdame. Tu hijo mayor fue engañado, y tú también debes estar molesta. Necesitamos unirnos como familia ahora, suplicó Aarón, tomando mis manos. Aún así, no podía llevarme a cooperar con Aarón, y mis sentimientos se estaban enfriando aún más. Al ver esto, Nolan habló. Lo siento, pero no puedo apoyarte, Aarón. También traicionaste a papá. No hemos olvidado eso. Aarón fue uno de los que abandonaron a Ryan. Si hubiera apoyado a Ryan, tal vez su soledad habría sido menos. Pensando en esto, no podía perdonar fácilmente a Aarón. Eso fue en otro momento. Estaba tratando de pasar tiempo con mi familia. Pero ellos ya no son nuestra familia, se defendió Aarón. A pesar de nuestra renuencia, decidimos llamar a Grace. Desde que se decidió hacer la prueba de ADN, Grace había estado sacando a Coulter a menudo, rara vez regresando a casa. Grace no mostró su rostro incluso cuando Aarón la contactó, así que decidí contactarla usando la herencia de Ryan como pretexto. Normalmente no lo haría, ni tampoco quería hacerlo, pero lo hice porque tenía un plan secreto, dijo Nolan. Poco después, sonó el timbre de la puerta, y parecía que Grace y Coulter habían llegado. Al abrir la puerta para dejarlos entrar, Grace frunció el ceño al ver la chaqueta de Aarón colgada junto a la puerta. No me dijiste que Aarón estaba aquí, me engañaste, Olivia, exclamó Grace, a punto de irse con Coulter. Si se iban ahora, llamarlos bajo el pretexto de discutir sobre la herencia sería inútil. Justo cuando me preguntaba cómo retenerlos, Nolan dio un paso adelante. Espera, Grace, cálmate, si te vas ahora, las cosas podrían empeorar. Es mejor hablar aquí, donde podemos controlar a Aarón, que estar solas. Es lo mejor para ti. Ciertamente, si Grace y Aarón hablaran a solas, el resultado podría ser impredecible. Aarón podría incluso volverse violento en su enojo.
En tales casos, probablemente solo Nolan podría contenerlo. Convencida por el razonamiento de Nolan, Grace y su familia entraron a la casa. Al pasar por la puerta del salón, Aaron los miró fijamente. En respuesta, Nolan, animando a la calma, dijo, «Cálmense», y luego acomodó a todos y sirvió café. Grace y su familia parecían visiblemente incómodos, pero logramos calmar la situación. En ese momento, no entendía por qué Nolan había elegido un enfoque tan complicado. ¿Por qué necesitaba reunirnos a todos aquí? ¿No habría funcionado hablar con ellos individualmente? Pero luego, gracias a una carta oculta que Nolan reveló, todo quedó claro. Entendí por qué nos había reunido en ese lugar. La habitación quedó en silencio, con Aaron y Grace pareciendo evaluar las reacciones del otro, incapaz de soportar la tensión. Grace de repente se disculpó, diciendo, «Lo siento mucho. Nunca intenté que esto sucediera. Yo también fui engañada». Grace, entre lágrimas, contó su historia. Su aventura había comenzado hace más de una década con un colega de su trabajo. En ese momento, ya había estado en una relación con él antes de conocer a Aaron. Sin embargo, su amante estaba casado y tenía hijos. Grace afirmó que se distanciaron. Y fue entonces cuando conoció a Aaron. Aaron se enamoró de ella a primera vista y confesó sus sentimientos con pasión. Grace, cuyos sentimientos por su amante estaban desvaneciéndose, comenzó a salir con Aaron y eventualmente se casó con él. Aproximadamente un año después, Grace volvió a conectar con su amante distante. No esperaba volver a verlo, ya que había dejado su trabajo para entonces. Su romance reavivado llevó a Grace a enamorarse una vez más, y fue entonces cuando quedó embarazada de Colton. Sin embargo, alrededor de la misma época, su amante se mudó con su familia, abandonando efectivamente a Grace. Sabía que estaba mal no decirle a Aaron que Colton no era su hijo, pero no tenía la confianza para criar a un niño sola, así que Grace mintió, diciendo que Colton era hijo de Aaron y continuó con esa mentira. Si él no se hubiera ido, habría sido honesta sobre el romance y que Colton no era hijo de Aaron. Todo es culpa de él, continuó Grace llorando. Colton permaneció en silencio, impactado por la revelación. Eso no excusa lo que hiciste, me traicionaste, destruiste mi felicidad, replicó Aaron. Las excusas de Grace parecían incoherentes, e incluso Aaron no podía aceptar tales explicaciones. La discusión se intensificó en una pelea, con Aaron y Grace agarrándose como si quisieran reprenderse mutuamente. Aaron y Grace, Nolan aplaudió, diciendo, «Si quieren pelear, adelante, pero yo también tengo algo importante que decir». Las palabras de Nolan detuvieron de inmediato su discusión. La mención de la herencia en la que estaban fijados parecía ser suficiente para calmar su enojo. Pareciendo acordar una tregua, los dos se sentaron. Al verlos sentados, Nolan sonrió con satisfacción y sacó un sobre de su bolsillo. «Este es el testamento de papá. Lo hizo redactar por un abogado de confianza durante su tiempo en el hospital. En él se detalla claramente cómo debe dividirse la herencia», dijo Nolan. «Yo no sabía de la existencia de un testamento». Probablemente, Ryan había pedido directamente a Nolan que arreglara un abogado. Nolan abrió el sobre y comenzó a leer el contenido de la carta dentro. Lo que leyó era asombroso. La herencia se dividiría, con la mitad para mi esposa Olivia y un cuarto cada uno para mi hijo Nolan y mi nieto Colton. La atmósfera cambió drásticamente mientras Nolan leía esta línea. Aaron se puso pálido, exclamando, «Eso no puede ser verdad». Se lanzó hacia Nolan, arrebatándole el testamento y leyéndolo, con los ojos abiertos al máximo. «¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué no hay nada para mí, como hijo mayor?» Aaron siempre había asumido con certeza que recibiría una parte mayor de la herencia. Sin embargo, al escuchar que ni siquiera le había sido asignada una pequeña parte, Aaron no pudo aceptarlo. Desalentado, se desplomó en el suelo, leyendo repetidamente el testamento, esperando un resultado diferente. Sin embargo, el contenido seguía siendo el mismo. Tomando el testamento de Aaron, lo volví a leer para confirmar, y parecía que no había error en lo que Nolan había leído. Naturalmente, Aaron, tú y tu esposa habían recibido un apoyo sustancial de papá. Papá sabía muy bien que todo el dinero se estaba usando para tus frivolidades. Por eso decidió no dejarte nada. Habló Nolan con calma. La carta oculta de Ryan había logrado, de hecho, sumergir a Aaron en la desesperación. «Por cierto, ya he informado a tus padres, según las instrucciones de papá, que la parte de la herencia que va para Colton será retenida temporalmente por tus padres. Así que es mejor que no pienses que puedes malgastar la herencia de Colton», continuó Nolan. Aaron se quedó cuestionándose cómo podía hacer esto. Parecía que Nolan y Ryan habían actuado cuidadosamente para prevenir el mal uso egoísta. En ese caso, seguramente la parte asignada a Colton sería utilizada para su futuro.
Ryan había estado preocupado por Coulton hasta el final. Los dos asuntos que nos rodeaban, la infidelidad de Grace y la herencia de Ryan, finalmente se resolvieron. Ya no necesitábamos dedicar tiempo a Aaron y Grace. Después de la discusión, la familia de Aaron regresó a casa luciendo desalentada. Los siguientes pasos eran que discutieran entre ellos. Como era de esperar, Aaron y Grace terminaron divorciándose. Nosotros, que habíamos escuchado la confesión de Grace ese día, nos convertimos en testigos indiscutibles, y Aaron exigió una compensación sustancial de Grace. Surgieron más disputas sobre la custodia de Coulton, ya que ambos querían la custodia total, sabiendo que Coulton eventualmente aseguraría la herencia. Nolan, los padres de Grace y yo intervinimos en las negociaciones. Finalmente, se decidió que Coulton se quedaría con los padres de Grace hasta que alcanzara la mayoría de edad. Una vez que el divorcio se finalizó, Aaron comenzó a visitar nuestra casa con frecuencia, diciendo, vivamos juntos. Sintiendo que no podía aceptarlo como familia después de todo lo que había sucedido, nos mudamos. Casi huyendo de Aaron, cambiamos nuestros datos de contacto, haciendo poco probable que Aaron pudiera encontrarnos. Grace, por su parte, parece estar pasando un momento difícil, por lo que he oído. Sus padres están furiosos por el incidente. Ellos pagaron la compensación, pero hasta que ella lo reembolse por completo, ni siquiera se le permite ver a Coulton. Mientras tanto, estamos viviendo una vida feliz. Siguiendo la filosofía de Ryan, ahorramos cuidadosamente la herencia que recibimos y nos aseguramos de no malgastarla, a pesar de tener dinero. Desde entonces, Nolan ha estado trabajando diligentemente y fue reconocido por sus habilidades. John de la empresa B le preguntó, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros? Así que cambió de trabajo y ahora parece ser ejecutivo en la empresa donde John es el CEO. A pesar de todo lo que sucedió, todavía considero a Coulton mi nieto. Así que pedí a los padres de Grace si podía visitarlo. Recientemente entró en su escuela secundaria de primera opción, así que celebramos saliendo a comer algo delicioso. El incidente con Aaron y Grace sigue siendo una herida emocional profunda, pero también nos enseñó la importancia de las relaciones. Usaré esta lección para vivir mi vida de ahora en adelante.